que siempre podamos reconocer que es por gracia. Queremos pedirte perdón por nuestra falta de compromiso, por nuestros pecados, por no amarte como nos amás, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte, Señor, en este tiempo que estamos viviendo como país, como alguien dijo alguna vez, que no nos des gobernante conforme a lo que nosotros merecemos, sino que nos des gobernante conforme a tu misericordia. Padre, guíanos mañana los que van a votar, guía para que pueda ser la mejor elección, pero sabemos que estamos en tus manos y estamos bajo tu gobierno. Pero aún por cada cosa que hagamos vamos a rendir cuentas, Señor, que lo hagamos con responsabilidad. Padre, poné sabiduría en esta nación, pero poné temor tuyo en la iglesia para que podamos llevar y transmitir y reflejar el verdadero cristianismo a este mundo, a este país. Padre, ahora queremos aprender de tu palabra, queremos ser instruidos por ella, queremos ser redarguidos por ella, Señor, queremos ser corregidos por tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que me des la capacidad para poder transmitir este mensaje a tus hijos, a tu iglesia, a tu amada iglesia. Que mis hermanos tengan la humildad suficiente para oír, retener, y que tengan la suficiente fortaleza para poner por obra tu palabra. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, ocupar su lugar, mis amados hermanos. Hoy un día es raro tener la reunión los sábados a la tarde, pero sabemos por las cuestiones de las elecciones. Bien, vamos a ir directamente a la palabra. Busquen su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 12. Qué lindo verlo a la mayoría de los hermanos. Le doy gracias al Señor. Qué lindo verlos a ustedes realmente. No hay una forma de decir, no hay algo para rellenar, sino algo que realmente encuentro alegría en verlos a ustedes, en verlos a cada uno de ustedes. Se han tomado su tiempo, han apartado un tiempo para venir a oír, para poder congregarse. Han creído que es muy importante, han considerado la importancia de venir a escuchar la palabra del Señor. Los que vinieron por primera vez, sean bienvenidos a la casa del Señor. Como siempre aclaro, no es el de estructura física, sino el conjunto de personas, los redimidos del Señor, lo que fuimos alcanzados por el perdón de nuestro Señor. Siempre le aclaro a los que vienen por primera vez que la primera vez que en la iglesia no van a encontrar perfección en los hermanos, sino vamos a encontrar perfección en Dios. Y yo digo que la iglesia es como un hospital donde nos venimos a sanar, venimos a recuperar fortaleza, fuerzas, venimos a restaurarnos. Y es por eso que tenemos que tener esa actitud, los que estamos en la congregación, de mirar al hermano, al otro, al que está al lado de nosotros, como alguien que necesita de la ayuda del Señor, y que yo puedo ser instrumento de ayuda para que Él pueda conocer la misericordia y la gracia que yo también he conocido. Así que Hebreos 12, vamos al mensaje ahora sí, capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontraron todo ya? Hoy vamos a ver el tema de hoy es la victimización. A veces como cristianos nos victimizamos, nos sentimos víctimas de las circunstancias, y esa actitud no está buena. Pero que la Escritura nos enseñe cuál tiene que ser nuestra postura ante el sufrimiento, ante la dificultad, ante los problemas. Yo creo que los que estamos aquí, ninguno está exento no puede decir, no, yo nunca pasé un problema, nunca pasé un momento difícil. Todos pasamos y atravesamos situaciones difíciles, pero aquí estamos.
por la gracia del Señor. Así que Hebreos capítulo 12, vamos a ir al mensaje, estoy viendo que se me abra acá. Dice, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa gran nube, acá comienza diciendo, vamos a ir versículo por versículo. Por tanto, dice, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero quiero hacer un breve contexto de la carta de los Hebreos. Carta esta dirigida a los Hebreos, muchos dicen que el autor es el apóstol Pablo, pero no hay certidumbre de que sea verdaderamente Pablo. Esta carta fue escrita a los hebreos, a los de la nación judía que habían recibido el cristianismo, eran los cristianos nuevos que habían dejado atrás la religión judía y estaban pasando un momento difícil, estaban sufriendo la persecución por causa del cristianismo, por el imperio romano, por la misma iglesia, por la misma religión judía. Entonces nos pongamos en el lugar de estos hermanos llamados los hebreos, que tuvieron que dejar sus hogares, su tierra, estaban lejos, estaban pasando pruebas. Y el autor de los Hebreos, no sé si es Pablo o quién fue el que escribió, pero sabemos que el autor es el Espíritu Santo de Dios. El propósito de esta carta que ellos recibieron, el propósito tenía un fin de consolar y de traer identidad quiénes eran ellos en el Señor. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estábamos diciendo, esta es una carrera que tenemos que correr y alcanzar la meta. Pero esto viene luego de que en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, podríamos llamar, o de la galería de la fe, de aquellas personas que en el tiempo pasado habían hecho proezas por causa de la fe, aquellos que vivieron por la fe y vivieron creyéndole al Señor y lograron atravesar situaciones mucho más difíciles que ellos. Y tenemos en derredor nuestro esa gran nube de testigos. No era que estaban como en un estadio y ellos estaban corriendo una carrera, como muchas veces habrá usted escuchado alguna predicación similar, y eran testigos presenciales, desde el cielo estaban viendo los espíritus de aquellos de los antiguos, de Moisés, de Abraham, etcétera, etcétera, de Isaías y todos los profetas del pasado, que por causa de la fe y por vivir por fe, fueron victoriosos. Si Hebreos 11 vemos nosotros que dice que Moisés menospreció vivir como hijo del faraón y fue a vivir al desierto y sufrir los vituperios de Cristo, y se mantenía firme como viendo al invisible. Vieron que habían logrado proezas por causa de la fe. Y el autor de Hebreos les recuerda todo eso primero y le dice ahora en el capítulo 12 que acabamos de leer, ustedes hermanos, pero esos testigos no son presenciales, tienen una gran nube de testigos. ¿Saben cuáles son los testigos que tienen ustedes? ¿A quién tiene que ver? A los ejemplos que dejaron aquellos hombres como ustedes de carne y hueso, pero con la fe puesta en Dios hicieron proezas. Ese es el ejemplo que tienen que tomar, le está diciendo en primer lugar. No es que le estaban viendo de los del cielo, como mira cómo se comporta aquel, mira cómo aquel está dudando. Sino, pero si tienen que decir, mira, si Abraham dejó a toda su tierra, su parentela, para ir a una tierra en que no conocía, porque Dios le dijo, le creyó a Dios y dejó todo lo seguro y fue como a una aventura, creyéndole en la promesa que Dios le había dado. El ejemplo. Dice, entendamos, le está diciendo también, otro punto que quiero resaltar. Tienen que entender que ustedes que han recibido la salvación, ustedes que ellos no tenían lo que ustedes tienen, ustedes recibieron la salvación y la salvación no es como la meta, como a veces se les puede poner. Ustedes tienen que perseverar en la fe para alcanzar la salvación. Muy importante lo que voy a decir a continuación. La salvación no es la meta, la salvación es el punto de partida. Y ahora tenemos que correr la carrera ya sabiendo que somos salvos
Y todo el transcurso de nuestra carrera, en todo el transcurso de nuestra carrera tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Porque a veces la religión presenta como la salvación como la meta. Tenés que correr esta carrera para alcanzar la salvación. La salvación es el punto de partida. Efesios 1:3 dice que ya somos benditos en Cristo Jesús, con la bendición total y plena. Pero para correr esa carrera tenemos que despojarnos del pecado. El pecado que nos asedia. El punto de partida es la salvación. La preparación es despojarnos del pecado que nos asedia. En el original la palabra es euperistatos. Usted me dirá qué me importa, qué significa en griego en el original. Yo le digo, está compuesta por 3 palabras. Eu, que significa bien. Peri, son palabras que se usan todavía, ¿no? Eu, peri, rodeado. Y estato, estar bien rodeado. O sea, el pecado que nos rodea, que no nos deja avanzar. Estamos como en una, ¿viste? ¿Vieron cuando una mosca cae en una telaraña? Queda atrapado, quedamos atrapados por causa del pecado. Para correr esta carrera tenemos que estar despojados del pecado. Y no digo liberados del pecado porque ya Cristo nos hizo libres del pecado. Nosotros mismos a veces nos abrazamos al pecado. Tenemos que despojarnos del pecado que nos estorba, que nos enreda. Pero para eso tenemos que poner la meta, no es la salvación, sino la meta es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por favor, le pido que preste la mayor atención posible. Porque nosotros podemos caer en un error. Podemos sentirnos víctimas del sufrimiento, como se sentían estos hermanos hebreos. Pongamos los ojos en Jesús. Tomemos como ejemplo a los hombres que fueron como nosotros desde Abel en adelante. Los patriarcas, los profetas, que dieron testimonio de la fe en Dios. Pero nosotros, como dijo Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que cualquiera de los profetas del antiguo pacto. Porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Esto le está diciendo el autor a los hebreos también. No le podía decir esto a los del antiguo pacto. Líbrense del pecado. No podían. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, dice el versículo 2, puesto delante de él, ¿sí? Está fijando su mirada, puesto en los ojos, el versículo 2 de Hebreo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dio la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. El ejemplo no es Abraham. Si no, Abraham yo lo tengo que tomar como él pudo, porque yo no. Abraham tropezó, Cristo no tropezó. Abraham, le falló a Dios, Cristo no. Entonces el ejemplo sublime es Cristo. Por lo que él hizo, como se condujo en este mundo siendo el Hijo de Dios. Sufrió, padeció la cruz, menospreció el oprobio, no consideró la vergüenza, quiere decir. Cristo sufrió la vergüenza, pero no la consideró como un motivo para decaer, como un motivo para abandonar el propósito, como para salirse del camino. Y la recompensa se sentó a la diestra de Dios. Ese es el ejemplo. Nosotros tenemos que soportar las pruebas, soportar las dificultades, menospreciar la vergüenza.
y alcanzar el objetivo que alcanzó Jesucristo. Versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otra versión dice: piensen en toda la hostilidad que soportó de parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Tomemos como ejemplo a Jesús. Hermanos, cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando estemos pasando momentos en que pensamos que ya no vamos a poder pasar atravesar esos momentos tan difíciles, tomemos el ejemplo de Jesús. Cristo pudo, en mi semejanza. Pero aparte, yo no estoy sufriendo como sufrió Cristo. ¿Por qué? El primer motivo que el ser humano, hablo del ser humano ahora, que siempre tiene para sentirse víctima, es decir, yo no me lo merezco. Hay una frase que circula por este mundo. Y el problema es que también esa frase también está a veces en la iglesia. ¿Por qué tengo que padecer yo? Yo no merezco lo que estoy padeciendo. Por lo menos a mí me pasó en un momento de mi vida decirlo, aún no con mi voz, pero pensarlo. Sabemos que Dios también conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué me toca vivir esto a mí? Yo no me lo merezco. No sé si a usted le pasó alguna vez. Ahí tiene que pensar en Cristo. Cristo era el único que verdaderamente no merecía sufrir todo lo que sufrió. Cuando nosotros pensamos que por qué hay gente buena que le pasan cosas malas, tenemos que recordar lo que dice la Biblia, que no hay ni siquiera uno bueno. Cómo duele, ¿no? El orgullo. No hay uno bueno, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor, que lo ve todo. No hay uno bueno en este mundo. El único bueno que pisó este planeta Tierra, el único ser humano bueno fue Jesucristo. Y él dijo: yo no soy bueno, mi Padre es bueno, porque él todavía no había terminado su obra. Por eso dijo: yo no soy bueno, porque todavía no había llegado a la cruz. Entonces, cuando pensemos, yo no me lo merezco, tengo que ser más bíblico al pensar y decir: por algo estoy pasando esto. Y tengo que tener el reconocimiento de que soy un hijo de Dios y que todas las cosas cooperan para bien. Pero dice: considerad al que sufrió, el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que considerar, es la palabra clave. Tenemos que considerar a Cristo, que sufrió tanta contradicción, tanta oposición de pecadores contra sí mismo. Cristo sufrió contradicción de pecadores cuando él no merecía. Voy a hablar, yo para no herir susceptibilidades, yo digo, yo sí me lo merecía. Yo sí me lo merezco. Yo sabe, cada vez que recibo algo bueno del Señor, cada vez que disfruto algo, ¿vieron esas cosas, esas caricias que Dios nos da? A veces nos ayuda en momentos difíciles, o esas que nosotros llamamos bendiciones, pero que tendríamos que llamar provisiones de Dios. Yo siempre digo: Señor, yo no me lo merezco. Pero cuando nadie me escucha, no lo digo ahora que están ustedes: Señor, gracias, porque yo no me lo merezco. ¿Sabe lo que merecíamos nosotros? Infierno perpetuo. Nosotros todos merecíamos infierno perpetuo, condenación perpetua. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí marcó la diferencia. Con su gran amor nos salvó. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor nos salvó. Entonces cambia la visión. Los hebreos dijeron: la verdad que tenemos que padecer por causa del nombre del Señor. Como ya Pablo lo dijo en Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. Dice el versículo completo: si hijo de Dios, heredero de Dios y coherederos con Cristo Jesús.
siempre se cita esa primera parte, que yo digo que es la parte marketinera del versículo, pero la segunda parte no se la cita en las iglesias. Si es que padecemos juntamente con Él, ahí se comienzan a ir los hermanos, juntamente con Él seremos glorificados también. Cristo soportó la agresión, las calumnias, los insultos de pecadores. Cristo soportó la agresión, la calumnia, el vituperio, las ignominias de pecadores. Imagínese usted como cristiano, usted que procura llevar una vida conforme a la palabra de Dios, y no es ironía lo que estoy diciendo, no es sarcasmo, sino es verdad. Nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, medianamente bien, y viene una persona que usted considera la peor y comienza a hacerle la vida imposible, usted lo primero que va a pensar es: ¿y este quién es? ¿Y este qué se cree que a mí me viene a hacer algo? Un hijo de Dios. Tiene que recordar, Cristo, el que no cometió pecado, sufrió, padeció injustamente por un motivo, para salvarnos a nosotros. Yo creo que cuando entendamos bien esta parte va a ser más fácil perdonar. Va a ser más fácil perdonar. ¿Cuál es la actitud que debemos tener los cristianos ante las contradicciones, las oposiciones o dificultades? Hay dos posturas que podemos tener. Una, la postura bíblica, pero quiero ver la parte que no es bíblica. Yo quiero ahora, en este momento, tratar la parte más fácil, la postura más fácil que podemos tomar, es la victimización. Es una postura que adopta una persona, la victimización es una postura que adopta una persona cuando se considera víctima de las situaciones adversas que le tocó atravesar. Se considera el centro de todos los ataques y sufrimiento, creyéndose vivir una injusticia. Voy a repetir. La victimización es la postura que adopta una persona cuando se considera víctima de las situaciones adversas que le toca atravesar. Se considera el centro de los ataques. Todo me pasa a mí. Y sufrimiento, creyéndose vivir una injusticia. Es injusto que a mí me suceda esto. Cuando hay gente tan malvada en este mundo, justamente a mí me pasa. ¿Sabe que así yo llegué al Señor, no? Permítame que le cuente. Yo un día me encerré, entré a la habitación de Dios, me encerré en un lugar y me fui a quejar delante de Dios. Yo no era creyente. Y le dije: ¿por qué me pasa esto a mí cuando hay tanta gente tan mala? Y a mí, ¿por qué me pasa esto? Era la postura más fácil. El fin, sigo con el concepto, el fin es llamar la atención sobre sí mismo, con actitudes de autocompasión. Ay, pobre de mí. Y buscamos gente que nos diga todo: dígame que soy pobre, pero vos, mi amigo, mi hermano, tenés que decirme que pobrecito de Marcelo. Yo digo, Dios nunca a nadie llamó pobrecito. Elías, cuando se encerró en la cueva, no dijo: venga, mi Elías, ¿qué le anda pasando a mi profeta preferido? Dios, que es amor, yo siempre repito, Dios es amor, no es que Dios tiene amor, sino la esencia de Dios es el amor. No actúa así. El fin es llamar la atención sobre sí mismo con actitud de autocompasión, porque considera que el mundo está en su contra. Aún en la iglesia, los hermanos están en mi contra. Nadie me llamó. El pastor está en mi contra. Dios está en mi contra. Hasta el diablo. Bueno, el diablo ya sabía que estaba en mi contra, pero todos están en mi contra. Cuando la conducta, eso tiene rasgo de, vieron que la psicología trata a los psicópatas, tiene rasgo de la psicopatía. Cuando la conducta inmoral del psicópata queda al descubierto, muestra una incapacidad absoluta de sentir culpa, dice, y no quiere disculparse. O sea, ¿por qué me voy a disculpar? Si a mí yo lo que hice es porque a mí me hicieron antes.
Lo malo que yo hice se justifica porque anteriormente yo sufrí también. Yo no puedo dar amor es porque yo no recibí amor de mi padre. Si yo no me cuesta perdonar es porque a mí me hicieron mucho daño. Y cuando el psicópata cuando maltrata a otra persona dice, bueno, la culpa no es mía, es tuya. Eso vemos cuando el primer hombre cayó en pecado, cuando Adán pecó y viene Dios le dice, Adán, me desobedeciste. La mujer que me diste, me hubieras dado otra mujer mejor, le estaba diciendo otras palabras, Adán a Dios. Fíjese cómo cambió la mentalidad de ese Adán perfecto después del pecado. Quiso inculpar a Dios. Rasgo de una psicopatía, ¿no? De un psicópata, de la victimización. Bueno, esa es la postura más fácil que tenemos. Decir, yo no merezco esto. Pero la mirada, la postura bíblica tiene que ser diferente. Tiene que decir, Cristo padeció, yo, ¿por qué no voy a padecer? Yo soy hijo de Dios y todo lo que a mí me sucede, soberanía de Dios, todo lo que a mí me sucede, Dios lo permite con un propósito. Dios lo permite con un propósito y ese propósito siempre, siempre, siempre va a ser un propósito de bendición. Porque todas las cosas cooperan para bien. Porque el profeta Jeremías dice, la Biblia, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Aunque yo no lo entiendo, yo tengo que abrazar esa palabra y esa promesa, decir, esto es para bien. Y no sentirme víctima. Porque en la Biblia nunca vamos a encontrar a nadie que se sintió víctima. Cristo nunca se victimizó, que Él podría haberlo hecho, ¿no? Con toda justicia. Yo no merezco, y era verdad, Él no merecía padecer eso. Sufrió y padeció de parte de los pecadores. Nosotros debemos considerar el sufrimiento de nuestro Señor. Dice, vamos al otro versículo, perdón. El versículo 4. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta allí leemos eso y ahora voy a desarrollar. Quiero que levante su mirada y observe al predicador. Siempre hago ese chiste como para que se distienda, pero para que preste atención. ¿Cuál es la actitud que debemos tener los cristianos ante las contradicciones? Entonces sabemos que no debemos victimizarnos, ya sabemos que no debemos victimizarnos, que no es bíblico, que no es la voluntad de Dios, que no está bien, que es muy de la carne, no es del espíritu. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener los cristianos ante las contradicciones, ante las oposiciones, ante las dificultades? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Tenemos que tener una actitud de creyente. Tenemos que tener un conocimiento profundo del propósito de Dios. Tenemos que conocer cuál es el pensamiento de Dios para con nosotros. Pero no solamente debemos tener conocimiento, sino también debemos creerlo sin dudar nunca, jamás, que los propósitos de Dios son de bendición para nosotros, son de bien. Eso nos va a mantener firme. Tenemos que saber que el propósito de Dios, ya más adelante lo va a decir la palabra del Señor, cuál es el propósito central. Tenemos que saber soportar, aceptar la disciplina del Señor. Nosotros debemos considerar el sufrimiento de nuestro Señor. Todavía ninguno de nosotros derramamos nuestra sangre. Ninguno de los que está aquí puede decir, sabe el pastor, yo sufrí, yo padecí y casi me morí por causa de Cristo. Cristo murió, Cristo derramó hasta la última gota de su sangre
Y acá el autor de Hebreo le dice a los hebreos, ustedes hermanos, todavía están vivos. Pero yo me ponía a pensar cuando decía, todavía no derramaron su sangre, yo me puse a pensar, pero si nosotros aún hubiéramos dado nuestra vida por el Señor, ¿saben que no seríamos víctimas? No seríamos víctimas, sino seríamos ofrenda de adoración para el Señor. ¿Por qué? Busque 2 de Timoteo y me va a entender lo que le dije. 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver cuál es la actitud que tuvo un hombre de Dios, como el apóstol Pablo. Vamos a entender bien, bíblicamente, qué actitud tuvo un verdadero hombre de Dios, un verdadero creyente, como el apóstol San Pablo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, en adelante. Pablo le escribía a Timoteo ya los últimos días de su vida, del apóstol Pablo, le escribía a su discípulo Timoteo. Lo encontró 2 de Timoteo 4, versículo 5 en adelante. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Fíjese lo que le decía Pablo a aquel que estaba padeciendo prisiones con una orden de ejecución. O sea, estaba preso y sabía que lo iban a matar. Quiero detenerme, permítame que ponga pausa en la lectura y lo lleve a una reflexión. Haga de cuenta que usted está preso en las condiciones del primer siglo, como Pablo, ¿sí? ¿No? Con derechos humanos, no. Y sabe que lo van a matar. Pero aparte, saben que lo van a matar injustamente, según el juicio humano, porque usted no hizo nada malo, sino que oró por los enfermos, predicó el evangelio de Cristo. Usted estaba en los hospitales orando por los enfermos, predicando el evangelio en las calles, y vienen y lo llevan preso. Está preso, muchos meses preso, y viene una sentencia que lo van a matar por predicar el evangelio. Y usted sabe que hay ladrones, asesinos que están en la calle, y usted está preso. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra postura? Pablo le escribe a Timoteo y le aconseja. Esto solamente se puede hacer si uno vive el cristianismo de verdad. Cuando Pablo en Filipenses dice, porque el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Es muy profunda esa frase. Entonces, cuando el vivir es Cristo, el morir se convierte en ganancia. Fíjense, vamos a la lectura nuevamente. Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, predicar el evangelio, está diciendo, cumple tu ministerio, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman mi vida. Uno lee así nomás de pasada y dice, ¿y qué dijo Pablo? Ahora vamos a escudriñar qué dijo Pablo. Pablo, en el versículo, mírelo, el 6. Hay algo escondido que pasó desapercibido, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Cuando usa la palabra sacrificado, en el griego la palabra es spendo, S-P-E-N-D-O, spendo, significa derramar una libación. En el griego, en el hebreo esa palabra es nasak, derramar libación. ¿Sabe qué es la libación? En el tiempo del antiguo pacto se sacrificaba la ofrenda, el animalito lo degollaban, lo ponían sobre el altar, lo quemaban, el holocausto que lo llamaban. Después de eso venía la ofrenda líquida, que era el derramamiento de vino o el derramamiento de sangre sobre el altar.
Y Pablo dice en el versículo 4, usa esa palabra libación. Dice, ahí está, versículo 4. Perdón. 6, perdón, 4, 6. Porque yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no veía su muerte como el capricho del emperador que lo quiso matar, como algo injusto. Ya falta poquito, está diciendo Pablo, para que mi sangre sea presentada como una ofrenda de libación para el Señor. El derramamiento, porque le iban a cortar la cabeza literalmente a Pablo, y toda su sangre iba a ser derramada, pero Pablo, mi sangre va a ser derramada para satisfacer la venganza del emperador o del verdugo, sino mi sangre va a ser derramada como una ofrenda de libación para el Señor. Esa es la visión, esa es la postura que tenía Pablo de su sufrimiento. Y no era una ilusión, no era que estaba fantaseando, sino él sabía que era algo cierto y real. Porque en alguna parte en mi Biblia dice que si vivimos, somos del Señor, si morimos, somos del Señor, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Así que si estamos con vida es porque el Señor lo permite, y si estamos por morir y si morimos es porque el Señor lo permite también. Esa es la mirada, esa es la postura que debemos tener nosotros los hijos de Dios. No victimizarnos. Pablo estaba pronto a ser decapitado. Dice, mi sangre va a ser una ofrenda derramada como libación para mi Señor. Maravilloso el Señor. Génesis, vamos al principio. Capítulo 35. La palabra en el antiguo pacto, la palabra libación se usa cuando Génesis 35, 14, Jacob dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. La libación es la ofrenda líquida. Pablo entendía, voy a ser decapitado, voy a ser degollado, mi sangre va a ser derramada, pero eso no es una injusticia, sino es una ofrenda a Dios. Y le aclaro que Pablo no estaba loco, ¿no? Le aclaro que Pablo no estaba loco. Le aclaro que Pablo verdaderamente era un siervo de Dios. Vivía a Cristo. Esa es la diferencia con un cristiano de hoy en día. El verdadero cristiano tiene que vivir para Cristo. El cristiano de este tiempo quiere que Cristo viva para él. El verdadero cristiano vive para servir a Cristo. El cristiano religioso quiere que Cristo le sirva a él. Me sirva, que me cuide, que me bendiga, que me esto, que el otro. El verdadero cristiano tiene que servir a Cristo. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y ahora lo voy a leer, usted no busque por cuestión de tiempo nomás. Pablo tenía en claro lo que él estaba haciendo. El emperador de ninguna autoridad en la tierra estaba a punto de derramar su vida como una ofrenda de olor fragante para el Señor. Luego en Filipenses, Pablo dice, aunque sea derramado en libertad sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Usa otra vez la palabra libación, que cuando en Timoteo usa la palabra sacrificio. ¿Sí? Cuando lea la Biblia, libación entiende que es una ofrenda derramada, una ofrenda líquida, ¿no? Que se usaba en el antiguo pacto. Pablo lo usa como una figura ahora que iba a ser derramada su sangre en sacrificio. Y el autor de Hebreos le dice, volviendo a Hebreos, dice, ustedes todavía no derramaron su sangre por el Señor. Está diciendo, no se quejen, no sean exagerados los que están viviendo, porque Cristo hizo más, Cristo padeció más que ustedes. No somos nosotros víctimas de nada. El cristiano no es víctima de nada.
El cristiano es un propósito vivo de Dios aquí en la tierra. No somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas de las demás personas, no somos víctimas del mal, no somos víctimas de Satanás. Somos hijos de Dios con un propósito. ¿O qué acaso no nos acordamos cuando Jesucristo dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre, no cae ni siquiera un gorrión si no es voluntad de mi Padre? No se cae ni siquiera un pelo de vuestra cabeza si no es voluntad de mi Padre, dijo el Señor. ¿Por qué vamos a pensar entonces nosotros que nuestra vida no está en el cuidado del Señor? Que estamos a merced del mal de este mundo, estamos a merced de Satanás y de sus demonios. Estamos desamparados como hijos de Dios de cualquier actitud, de cualquier plan que tenga cualquier persona en contra de nosotros. ¿Por qué me voy a sentir víctima? ¿Por qué voy a pretender que Dios tenga lástima de mí? ¿Por qué voy a buscar que los demás tengan lástima de mí? Yo soy hijo de Dios. La herencia que tenemos es infinitamente, inescrutable, es grande. No tenemos idea de quiénes somos en el Señor. Pero podemos tener la actitud más fácil. Y no lo estoy acusando, hermano, porque yo lo viví. Pasé muchos años sintiéndome víctima de las circunstancias, víctima del mal. ¿Por qué me pasa esto a mí? No me atreví a decirle al Señor con palabras, pero en mi corazón estaba esta palabra. ¿Por qué, Señor? Yo soy tu siervo, le decía, en mi corazón. ¿Por qué permitís esto, Señor? Y si yo comparo lo que me pasó a mí con Cristo, nada. Si comparo lo que me pasó a mí con lo que le pasó al apóstol Pablo, pero no es nada, no fue nada. No sé cuál es el sufrimiento que nos puede llevar a sentirnos víctima, a la victimización. Pero lo pongamos frente a lo que padeció Cristo y vamos a ver cómo se desvanece esa idea de victimización. Pero ¿qué sucede cuando nos victimizamos? ¿Qué sucede cuando nos victimizamos? Volvamos a Hebreos, por favor, Hebreos 12. ¿Qué sucede cuando nos victimizamos, hermanos? Ahí viene lo peligroso, podría decir, de sentirnos víctimas. Cuando caemos en ese facilismo de decir, pobre de mí, como le pasó al profeta Elías, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Adán. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis, la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Hasta allí nomás. ¿Cuál es el peligro de tener una actitud de víctima, de sentirnos víctima? ¿Sabe cuál es el peligro? De despreciar la disciplina del Señor, de no aceptar la disciplina del Señor. Una cosa es que estemos siendo disciplinados. Si somos verdaderamente hijos de Dios, si algo tenemos seguro, es la disciplina del Señor. Eso es seguro. Esa es la marca distintiva de un hijo de Dios, la disciplina. Le voy a cambiar la palabra para que podamos entenderla más. El azote del Señor, el castigo del Señor. Ay, no nos gusta esa palabra, ¿no? A mí tampoco. Una cosa es que vamos a ser disciplinados sí o sí. Estoy hablando de los hijos de Dios. Pero el peligro es que despreciemos la disciplina. ¿Sabe que despreciar es menospreciar? Es rechazar. Es no aceptar. Es como, todo hijo sabe que su papá le va a proveer del sustento. Está en la casa del papá, lo va a sustentar. Va a tener el plato de comida en su mesa. Todo el mediodía va a tener un plato de comida frente a él para comer. Porque es hijo. Despreciar sería correr el plato y decir, no, yo no voy a comer tu comida.
¿Cómo se siente el papá? Despreciado él. El que desprecia la palabra, ayer estudiábamos, desprecia al Señor. El que desprecia la disciplina, desprecia al Señor. El peligro que corremos con la victimización es de despreciar la disciplina del Señor. Volvemos a leer el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. No se desanimen cuando son reprendidos por Él, está diciendo. La disciplina es la marca distintiva de los hijos de Dios. Versículo 6. Usted ya lo sabe el versículo, pero vamos a leerlo nuevamente, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. Permítame que desarrolle este versículo. Yo siempre digo, yo soy muy repetitivo, como tiene que ser todo maestro, ¿no? De ser repetitivo hasta que aprendan. Yo digo, nosotros a los hijos que amamos, les regalamos, le damos. Acá el Señor dice: el que ama, lo disciplina. Al que ama, lo disciplina. Está asociada la palabra amor con la palabra disciplina, porque la disciplina nos enseña. Alguien dijo alguna vez que Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. A veces nosotros queremos la comodidad y despreciamos la santidad. Queremos la prosperidad y despreciamos la santidad. Dios tiene como prioridad disciplinarnos con un propósito. Con un propósito. Vamos a ver cuál es el propósito. Versículo 7. La aceptación de la evidencia de hijos. Ahí viene la evidencia de ser hijo de Dios, es la aceptación de la disciplina. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hace una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué hijo es aquel? Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está diciendo, ¿puede haber algún hijo que el padre no disciplina? ¿Puede haber un hijo que no reciba la disciplina de su padre? Versículo siguiente, el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Podríamos entonces nosotros decir, a modo de adoración, se me ocurre: Señor, discipliname, soy tu hijo. Señor, bienvenida sea la disciplina, eso me hace hijo tuyo. Señor, discipliname. Yo le dije que no venga a esta iglesia. Acá iba a hablar de disciplina, azote. Hermano, a mí como papá me cuesta disciplinar a mis hijos, ya están grandes, ¿no? Aprendí a disciplinar. Mi hija menor fue la que ya me agarró con más conocimiento y disciplina. Y por ahí patalea, zapatea, pero me ama. Yo sé que me ama. Porque cuando disciplinamos a nuestros hijos nos aman. No tengamos miedo a disciplinar. Dios no tiene miedo ni tiene complejo de culpa para disciplinar. Dios no tiene miedo que lo dejemos de amar. Porque Él asocia la palabra disciplina con amor. Diferente a lo que esta cultura dice: no disciplines, ama a tu hijo. ¿Cómo amo? Y dale todo lo que te pida. Eso no es amor. El amor es disciplina. Porque la disciplina enseña, nos hace mejores hijos de Dios. Ahí viene el propósito. El 9. Nuestros padres terrenales. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mi papá me disciplinaba y mi papá no está aquí, así que puedo hablar de él tranquilamente.
todavía tengo miedo que me discipline. Me disciplinaba mi papá, no, en ese tiempo mi papá tiene casi 90 años, no tuvo la oportunidad de estudiar, ni siquiera hacer la primaria, pero se preparó. Bueno, él es una persona que busca siempre prepararse. Así que no leyó ningún libro de cómo disciplinar a los hijos, ni escuchó ninguna predicación, nunca nadie le habló de Dios, ni de la Biblia. Así que nos disciplinaba según a él nos parecía que era bien. La disciplina llegaba el trabajo, quien se portó mal, éramos 6 hermanos, y mi mamá se olvidaba los nombres de algunos, así que decía todos. La pareja no era rigurosa según mi mamá, y nos azotaba a todos los días, azotaba, pero azote, ¿no? Con cinto. Mi papá era más grande antes, pegaba fuerte. Y nunca lo odié a mi papá, aunque ahí cuando me pegaba sí, pero no me atrevía ni a abrir la boca siquiera. Y hoy lo amo a mi viejo, no tengo, mi papá me castigó, me frustró como persona, no. La Biblia habla de eso, en el Proverbio también habla de la disciplina. La disciplina está asociada al amor, disciplinar con amor. Dice el versículo 9, el 10, vamos a leer ahora, perdón. El 10 está en el propósito de la disciplina. Llegamos al propósito, llegamos al centro del mensaje. La aceptación de la disciplina nos hace participantes del atributo de la santidad de Dios. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, digo bien, para que participemos de su santidad. El único atributo exaltado, llevado al superlativo, es la santidad. Isaías 6 nos revela que los ángeles, serafines o querubines, siempre me confundo. Alguien que me ayude. Gracias. Te vas esperando. Gracias, Maura. Los querubines repiten. Dice Isaías: santo, santo, santo. No es que se repiten 3 veces santo, sino que, como en el idioma hebreo, me va a corregir alguien acá si estoy diciendo mal, no existe el superlativo, se repite santo, 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 que es equivalente a santísimo. El único atributo de Dios que se exalta, que se pondera hasta el superlativo es la santidad. Y dice que Dios nos disciplina con el propósito, queridos hermanos, querida iglesia del Señor, amada iglesia de Cristo, para que participemos de su santidad. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. En otras palabras, dice el Señor, ¿sabes por qué te disciplino? Voy a traducirlo a versión salteño 2019. ¿Sabes por qué te disciplino? Para que seas santo como yo. Para que te parezcas más a mí, dice el Señor. Para que seas más parecido a mi Hijo Jesucristo. Yo, que los demás no daban ni 2 pesos por mí, sí, vos. Porque todavía dice la Biblia, todavía no se manifestó lo que sos. Pero cuando venga Cristo, te vas a manifestar en la misma gloria que Él. Aquellos que te miraban con desprecio van a ver, wow, mira cómo brilla, mira qué hermoso que es. Por eso el Señor nos disciplina con un propósito. Ese propósito es inmerecido, para que participemos de su santidad. ¿No se alegra de eso? Es tremendo, es tremendo. Para que participemos de su santidad. Y me quedo pasmado, ¿no? El fin de la aceptación de la disciplina, versículo 11. Ya terminamos. El Señor sabe. Dice, es verdad. El versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tiene un fin.
pero hay que atravesar los medios, hay que vivir el presente. Dice la Biblia, la palabra del Señor nos está diciendo, yo sé que estás sufriendo, porque Dios no es un Dios sin compasión. Cuando Pedro tuvo que atravesar esa prueba, el Señor le dijo: Pedro, Satanás me pidió a tu alma para ser zarandeada como trigo, ¿verdad? Pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Después que salga de ese proceso, de ese zarandeo, de Satanás te va a someter, porque yo le permito, dice el Señor. Yo voy a estar orando para que puedas atravesar ese proceso satisfactoriamente, para que tu fe no escasee. De allí vas a salir diferente. Vas a confirmar a los otros hermanos. Tu carácter va a ser diferente. Dice acá Hebreos que la disciplina no es motivo de estar feliz, de gozo, sino de tristeza. Vas a llorar, dice el Señor. Yo sé que vas a llorar, pero no tenés que mirar solamente tus lágrimas, sino tenés que mirar más allá, el fruto que va a producir. Un fruto de paz y justicia. Yo veo hermanos aquí que han pasado por, mis hermanos, los señalo, han pasado por momentos difíciles. Quizás ustedes también, pero déjenme que lo tomen a ellos, están más cerquita mío, aparte, todos lo vivimos de cerca. Y yo le dije a mi hermana el viernes: ustedes son diferentes ahora. ¿Por qué? ¿Qué libro han leído? Han pasado por la disciplina del Señor. Y eso produjo fruto. Esos frutos se ven. Cuando hay fruto, la gente se acerca. Yo digo que la gente se acerca a nosotros cuando el mundo está hambriento de la palabra, y cuando ve fruto en un árbol se acerca. Cuando se acerca a tu vida es porque ven frutos, y tenemos que dar ese fruto. Hermanos, la disciplina no es motivo de alegrarse en ese momento, sino motivo para doblar rodillas y llorar delante de la presencia del Señor, pero con una mirada al futuro, que eso va a producir. Por eso Pablo decía: yo me glorío en las tribulaciones. En otras palabras, yo me alegro en las tribulaciones. ¿Y por qué te alegras, Pablo, de los problemas? Porque me hacen más parecido a Cristo. Producen carácter maravilloso, ¿no? Que nos haga más parecido a Cristo, que saque lo miserable que tenemos nosotros y póngalo de Cristo, que saque todo lo nuestro y que póngalo de Él. Que la gente vea a Cristo, nos vea no nuestros errores, nuestro mal carácter, nuestra falta de amor, nuestro egoísmo, sino que vea a Cristo. Pero para eso tenemos que padecer. Por eso no debemos tener una actitud de víctima, de victimización. ¿Por qué a mí? Sino gracias, Señor, tenemos que decirle. Aunque cueste, ¿no? Cuesta. Pero yo sé que el Espíritu Santo va a levantar tus manos y tu mirada al cielo para que le digas: gracias, Señor, yo sé que estás conmigo. Como decía el salmista: aunque pase por valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque sé que tú estarás conmigo. Maravilloso el Señor. Oramos al Señor. Póngase de pie en señal de reverencia, por favor. Oramos a nuestro Dios.